Gracias nuevamente por acompañarnos pues este viernes para seguir pues con nuestro estudio de Filipenses. Hoy hemos llegado a la última parte. Realmente han sido unos viernes maravillosos en donde hemos estado tocando la epístola de Filipenses. Están grabadas todos los mensajes, tú lo puedes estar revisando cuando quieras. Hoy vamos a tocar la última parte, es el mensaje número 14, y pues estamos en el capítulo 4, los versos del 10 al 23. Pero antes de exponer la palabra de Dios, siempre pues oramos pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Acompáñenme en oración. Señor, gracias por este tiempo maravilloso, gracias por regalarnos, Señor, este tiempo de todos los viernes en el que hemos estado aprendiendo, Señor, de la epístola de Filipenses. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos has estado enseñando y nos has estado dando entendimiento, Señor. Bendito Dios que nos ha permitido pues conocer cómo mantenernos gozosos a pesar de las circunstancias, Señor. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. Y te pedimos que sigas hablando a nuestra mente, a nuestro corazón en el mensaje de hoy. Y que este mensaje pues no solamente quede en un conocimiento en nuestra mente, sino que llegue a lo profundo de nuestro corazón, que eche raíces como siempre te lo pedimos, Señor, y que nos lleve pues a ponerlo por obra. Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, enseñoréate en todo lo que hablemos en esta noche. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces dijimos que es el mensaje número 14 y lo estamos titulando pues Vivir en contentamiento. Le hemos llamado este versículo. Bueno, creo que podríamos hacer una pequeña síntesis de todo de todo el libro de Filipenses como manera de introducción para el tema. Pablo, cuando realiza pues la epístola de Filipenses, lo han dividido en 4 capítulos, y estos 4 capítulos pues nos encierran algunos mensajes importantes, sencillos, que podemos rescatar, que nos va a ser más fácil entender. Por ejemplo, en el primer capítulo nos habla de que el cristiano debe tener una mente sencilla. ¿Y qué es tener una mente sencilla? Pues simplemente un solo objetivo, una sola meta. Para Pablo era vivir para Cristo. Entonces, si esto tenemos muy claro, eso nos va a permitir pues seguir avanzando y para mantener el gozo, ¿no? Entonces, vivir para Cristo. Entonces, tu alegría, tu gozo, el estado de ánimo que puedas tener, o sea, va a mantenerse invariable, va a mantenerse invariable en cuanto a tu gozo, porque tu gozo es tu relación que tú tienes con Dios, y eso va a ser inalterable cuando tú tienes un objetivo, vivir para Cristo, igual como Pablo. El segundo capítulo nos habla de tener una mente sumisa, y es que todas las circunstancias, las personas que te rodean, pues de repente puedan estar afectando mucho para que tú pierdas el gozo, pero Pablo dice, no, hay que tener una mente sumisa, porque todas las personas que están a tu alrededor, pues te van a enseñar algo. Entonces acepta esa enseñanza y ponen como ejemplo a Cristo, ¿no? Donde Cristo pues fue insultado, fue crucificado, fue juiciado injustamente, pero él todo lo aceptó como tratos de Dios, ¿no? Porque tenía un propósito. Pues Pablo dice, ok, todas las personas que me están dando, hay un trato que Dios tiene conmigo. Entonces lo acepta y comienza pues a tener una mente sumisa y dependiendo de Dios absolutamente para que lo libre de cada circunstancia. Entonces el capítulo 3 nos lleva a tener una mente espiritual, y en esa mente espiritual pues comienza a ver las cosas terrenales, ¿no? con
como si Él estuviese pues mirando desde arriba. O sea, las cosas terrenales las miran desde el punto de vista celestial. Y eso obviamente es cuando tú alcanzas una mente espiritual. Y eso te va a mantener el gozo. Y en el capítulo 4 nos habla sobre una mente segura. Y para que tú tengas una mente segura, pues lo primero que trata Pablo, que son los primeros 9 versículos, es que tengas paz, ¿no? Y entonces él escribe en estos primeros versículos del capítulo 4, te dice que para alcanzar la paz tienes que estar firmes, tiene que haber unidad, tienes que regocijarte, tienes que tener gentileza en cuanto a la relación con los demás. Para que tú tengas paz tienes que orar correctamente. Para que tú tengas paz tienes que pensar correctamente, y para que tú tengas paz tienes que vivir correctamente. Eso es lo que nos dice Pablo, en síntesis todo lo que hemos visto hasta este momento. Hoy vamos a ver de los versos del 10 al 23 y vamos a dar por culminado pues nuestro estudio de la epístola de Filipenses. Así que vamos a leerlo. Capítulo 4, los versos del 10 hasta el 23. Y nos dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido del Evangelio lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Bien, entonces, recordando, viendo, después de estar hablando sobre la paz, ¿no?, sobre vivir en paz, pues va tocando otros temas Pablo. Entonces, recordando un poquito sobre lo que estuvimos conversando la semana pasada, y como a manera de introducción también a esta parte, podemos mencionar que la paz, que sobrepasa pues todo entendimiento, no solo transforma pues las relaciones entre nosotros los cristianos, sino que también nos ayuda a esa paz a ajustarnos a las circunstancias y a tener paz con respecto a ellas. ¿Pero por qué? Porque cuando tú tienes paz, tienes la posibilidad de pensar mejor para poder enfrentar las diversas circunstancias. Por eso es importante tener paz. Cuando el corazón ha sido transformado pues en un santuario de amor espiritual, tenemos pues una relación entrañable con nuestro Dios como fuente de poder espiritual y también como un secreto de paz. Es importante pues en nosotros en esa comunión continua con el Señor, que nos va a llenar de esa paz y nos va a dar ese poder espiritual que necesitamos para poder enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. Cuando uno está
relacionado con Dios y con la iglesia, tenemos pues una medida de tranquilidad interna, ¿verdad? Y es como que nos estamos preparando para enfrentar los diversos desafíos de la vida y pues todas sus ansiedades que eso implica, ¿verdad? Entonces, después de estar hablando sobre la paz, Pablo quiere enseñar un poco más y aprovechando que a él le hicieron llegar una ofrenda, él expresa su gratitud en forma explícita en los versículos que acabamos de leer, hasta en 3 oportunidades. Pero aprovecha esa circunstancia para enseñar lo que es el contentamiento. Pablo agradece o muestra su agradecimiento a los Filipos en 3 oportunidades. En el verso 10 dice que se alegra mucho por el interés y la preocupación que ellos tuvieron con Pablo. En el verso 14 dice que ellos hicieron bien para ayudarle en los momentos más difíciles, en los momentos de aflicción que él tenía. Y también en el verso 18, a través de una metáfora económica, trata de describir el inmenso valor de sus ofrendas. ¿Qué es una metáfora? Metáfora pues viene a ser como una expresión, es una palabra que está relacionada con lo que tú dices y en donde permite pues resaltar algo, ¿no? Con alguna característica. Por ejemplo, uno mira los ojos de alguien y dice, tus ojos son un lucero, ¿no? Entonces que está tratando de resaltar la hermosura de sus ojos. Entonces utiliza una metáfora para resaltar. Y esto es lo que Pablo al final de esta porción de la Escritura utiliza una metáfora para describir el inmenso valor, ¿no?, de esa dádiva que le dieron a él. Cuando observamos todos estos versículos que acabamos de leer, que son las palabras finales de Pablo, indica pues, nos hacen ver de que Pablo no era una víctima de las circunstancias, sino era un vencedor sobre ellas, porque él pudo decir en el verso 11, todo lo puedo aceptar. En el verso 13 dice, todo lo puedo hacer. Y en el verso 18 dice, todo lo he recibido, ¿no? Realmente muy profunda la enseñanza de Pablo sobre este tema, y que lo vamos a contemplar en esta mañana, en esta noche. Pablo no tenía que ser minado, disminuido para estar contento. Él hallaba su contentamiento en los recursos espirituales abundantemente provistos por Cristo, ¿no? El contentamiento, mi querido hermano, no es una complacencia, no, ni tampoco es una paz falsificada o es una paz falsa, ¿no?, que está basada pues en la ignorancia. No, mira, el cristiano que es complaciente no se interesa en otros, no se interesa. ¿Por qué? Porque no está contento, ¿verdad? En cambio, el cristiano contento quiere compartir sus bendiciones. El contentamiento no es que tú escapes de la batalla, sino más bien es tener una paz y una confianza profundas en medio de la batalla. Pablo en el verso 11 dice, no digo que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Y aquí, en este versículo, podemos notar 2 palabras importantes, aprendido y contentarme. Entonces, hay que comentar y entender qué significan estas palabras. Aprendido, ¿qué significa aprendido? Significa aprender a través de la experiencia.
a través de la experiencia. Miren, el contentamiento espiritual que tuvo Pablo no fue algo que él adquirió de la noche a la mañana, no es que él aprendió a tener contentamiento apenas fue salvo. No, él tuvo que pasar diferentes experiencias y muchas de ellas difíciles, dificultosas, ¿no? Experiencias dificultosas en su vida para poder aprender lo que es el contentamiento. Por eso es que Pablo dice, he aprendido a contentarme, porque pasó muchísimas pruebas y muy profundas. Pero también dice, he aprendido a contentarme, contento. ¿Qué quiere decir contento? Contento quiere decir, o sea, significa contenido. Bien, para que lo entendamos bien, es la descripción de un hombre cuyas fuentes de satisfacción son internas y por tanto no depende pues de sustitutos externos. Esta palabra griega significa pues como quien dice autosuficiente, y esta era una palabra pues favorita de los estoicos, ¿no? Entonces como de repente querían ver, pero Pablo lo que está resaltando aquí es que el cristiano no es suficiente en sí mismo, sino que su suficiencia está en Cristo. Y entonces Pablo menciona 3 recursos espirituales maravillosos que nos hacen competentes para la vida cristiana y que nos dan contentamiento. ¿Y cuáles son esos recursos que Pablo menciona? En primer lugar, la providencia de Dios. O sea, si nosotros entendemos la providencia de Dios, entonces eso te tiene que llevar al contentamiento. Miren, la Biblia claramente muestra las obras providenciales de Dios en la naturaleza y en la vida del pueblo. La palabra providencia es una palabra latina que tiene su origen en 2 palabras. Pro, que quiere decir antes, y video, que quiere decir ver. Entonces, la providencia de Dios simplemente quiere decir que Dios ve las cosas y prepara las cosas de antemano. Pero, resaltemos una cosa, no solamente quiere decir que Dios sabe las cosas por adelantado, no, la providencia de Dios incluye muchísimo más que eso. Si quisiéramos definir, pues, la providencia de Dios, podríamos decir que es la obra de Dios en la cual Él acomoda de antemano las circunstancias y las situaciones para el cumplimiento de sus propósitos. Esa es la providencia de Dios. Un ejemplo muy claro de ello, para entenderlo, es la vida de José, ¿no? Dios le dio un sueño a José y miró que sus hermanos se inclinaban ahí. Dios ya había determinado que él iba a ser ahí, que sus hermanos iban a rendir a él. Y pues Dios tiene el control de todas las cosas. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. A los madianitas lo vendieron como esclavo a Potifar. Potifar pues lo puso de cabeza para que se encargue de la administración de su casa. Dios bendecía todo ello. La esposa quiere acostarse con él se mantiene firme, pues lo mandan a la cárcel, él está en la cárcel, está un tiempo, se interpreta el sueño y él todavía no había alcanzado esa dependencia total y absoluta de Dios cuando les da la interpretación del sueño y tanto al copero, ¿no?, como al otro que estaban presos, y les da la interpretación del sueño y les dice, y al que iba a salir le dice, cuando salgas, acuérdate de mí. O sea,
todavía quería seguir dependiendo de hombres y no de Dios. Entonces todavía faltaba depender de Dios, entonces todavía se quedó un tiempo ahí, pero Dios llevando las circunstancias, llevando y tratando, teniendo el total control y absoluto de ello. Cuando después hubo la escasez, cuando el faraón tuvo el sueño, se le revela los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez, y después de que pasan todo este tiempo, 7 años en donde José se va haciendo fuerte pues en Egipto, ya es el segundo, no es, tiene el control total. Después vienen los años de escasez y vienen los hermanos a comprar los productos a Egipto, y José se revela ante ellos, ¿no? Después de una serie de circunstancias, él se revela y le dice: yo soy José. ¿Pero qué expresó José? Eso es interesante. En el Génesis 45 dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él entendió que Dios estaba bajo el control y que Él lo envió primero. Pero todos tal vez quisieran irse pues en primera clase para alcanzar el propósito de Dios, no, pero Dios va tratando con nuestro carácter y tiene el control de todo. En el capítulo 50, el verso 20, cuando muere su papá, ¿no? Y sus hermanos temen que les quite la vida, José les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Porque Dios, ya en sus planes, en sus propósitos, sabía que el pueblo de Dios iba a ir a Egipto, ¿no? Y es más, lo había profetizado. Hasta Abraham le dijo 400 años estará fuera y después regresará. Estaba dentro de los propósitos, dentro de los planes de Dios. Y esa es justamente la providencia de Dios. Es la mano de Dios gobernando de una manera soberana los asuntos de la vida. Pablo también experimentó la providencia divina en su vida, en su ministerio, por lo cual él pudo escribir en Romanos 8:28: y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo también experimentó la mano de Dios. Todo lo que pasó, es porque Dios estaba teniendo un propósito con él. Dios, en su providencia divina, también hizo que la iglesia de Filipo se interesara por las necesidades de Pablo. Y la ayuda, o sea, ellos recolectaron una ofrenda, y la ayuda vino a la hora precisa, a la hora que Pablo lo necesitaba. Ellos anhelaban muchas veces poderlo ayudar a Pablo, pero les había faltado la oportunidad, ¿no? Pero las oportunidades siempre las tuvieron. Lo que les faltó a ellos fue el anhelo de poderlo hacer. Pero Dios comenzó a tratar, porque ese era el momento. Era el momento en que Pablo lo necesitaba. Entonces Dios comienza a trabajar en el corazón de los filipenses para recaudar una ofrenda y dársela a Pablo. Muchas veces pensamos que la vida pues es una serie de accidentes. No, mi querido hermano, la vida no es una serie de accidentes, es una serie de encuentros predeterminados por Dios. Grábate eso en la cabeza. Todo lo que sucede, todo lo que tú has vivido, todo el Señor ya lo tiene planificado en tu vida. Cuando uno mira hacia atrás y ve las cosas, todas las cosas que hemos pasado, todas las cosas que hemos vivido, que incluso pues hay algunas que son experiencias vergonzosas en nuestra vida, pues Dios las ha permitido. Ha estado dentro de los planes de Dios para que
sigan sus propósitos. ¿Y cuáles son sus propósitos? Pues el que podamos ayudar, el que podamos servir, el que podamos seguir compartiendo, que podamos experimentar, que podamos dar a conocer, que podamos enseñar los errores que hemos cometido para que otros no los vuelvan a cometer. Todo es un proceso y está dentro de los propósitos de Dios. Y Dios tiene el total control y absoluto de tu vida. Segundo, pues el otro recurso que Pablo nos menciona es el poder infalible de Dios, que eso está en los versos del 11 al 13. Pablo les hace saber a sus amigos que no se está quejando, por si acaso. ¿Por qué? Porque su felicidad no dependía de las circunstancias o de las cosas. Eso ya lo hemos visto. Pablo, no, su gozo no dependía de las cosas o de las circunstancias. Su gozo venía de algo de lo más profundo, algo completamente aparte de la pobreza o de la prosperidad, ¿no? Su gozo venía de una relación íntima que tenía con Dios, porque él vivía para Cristo. Miren, la mayoría de nosotros hemos aprendido a vivir humildemente. ¿Por qué? Porque cuando nos sucede algo, inmediatamente, ¿qué hacemos? Acudimos al Señor. Sabemos que en Él es la fuente, que Él nos puede ayudar, que Él nos puede sustentar, que nos va a dar la sabiduría para enfrentar los problemas. Pero, ¿sabes? Muchas cosas, pero muchos han aprendido muy poco cuando han tenido abundancia. La prosperidad ha dañado más a los creyentes, ¿no?, que la adversidad misma en la que se encontraron. Lamentablemente eso es así. Pocos han aprendido a vivir o a tener o cómo vivir en abundancia. La prosperidad pues ha dañado a los creyentes más que la adversidad. La palabra enseñado que aparece en el verso 12 no es la misma que está en el verso 11 que hemos comentado. Enseñado, ¿qué significa? Enseñado significa iniciado en lo secreto. Eso significa enseñado. O sea, esta palabra, para que lo tengamos más claro, esta palabra fue usada por las religiones paganas en relación a los secretos íntimos. Eran enseñados íntimamente, secretamente, aquellas cosas, ¿no? Aquellas cosas que eran paganas, aquellas cosas que implicaban algo adicional, esas cosas las enseñaban secretamente. Pablo fue iniciado en el secreto maravilloso del contentamiento, a pesar de la pobreza o la prosperidad. Por eso es que Pablo en el verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es interesante cuando analizamos este versículo, porque este versículo muchas veces es sacado de contexto y la gente y los hermanos nos repiten: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y hacen unas declaraciones que yo quiero este departamento, que yo quiero este carro, yo quiero esto, yo quiero el otro, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso hay mensajes que te dicen: todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que Pablo nos está enseñando aquí? Pablo nos está enseñando que fue el poder de Cristo dentro de él que le dio el contentamiento para vivir cuando hay pobreza y cuando hay riqueza. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Ahora, ¿por qué pudo Pablo explicar eso? Miren, entendamos una cosa: toda la naturaleza depende de los recursos escondidos. Toda la naturaleza. Por ejemplo, los árboles grandes envían sus raíces debajo de la tierra para extraer los minerales, ¿no?, y las aguas del fondo, debajo de la tierra. Los ríos no los ven, los ríos ven abundantes. ¿Y dónde tienen sus fuentes? En las montañas, ¿no?
ahí donde está la nieve. Eso no lo podemos ver. Miren, ¿qué te quiero decir? Miren, la parte más importante del árbol es la que no se puede ver, es la que está debajo de la tierra. Es ese sistema de raíces que están ahí. Esa es la parte más poderosa de la vida del árbol, ¿verdad? Así también, pues la parte más poderosa de la vida del creyente es la parte que solo Dios ve. En ese tiempo en el que tú has estado con Él, en ese tiempo en que tú puedes llenarte de Él. Y eso va a esa formación interna en lo secreto que has estado con Él. Eso es lo que va a garantizar pues tu vida victoriosa. En este caso Pablo fue formado en esa relación íntima con Él para obtener el contentamiento. Nosotros vemos, por ejemplo, el río Amazonas, grandazo, el río más grande, más caudaloso del mundo, y donde fue formado. ¿Dónde nace? Desde Arequipa, nace desde ahí. Y desde ahí tuvo una serie de afluentes, hasta que llega a ser un poderoso río. Pero quienes llegan y quienes lo entienden, solamente miramos el río grande, ¿verdad? Igual que un árbol, el árbol no es grande, pero ¿dónde está la esencia? En las raíces. Pues nosotros también nos van a mirar en la medida en que nosotros pues nos apropiemos de los profundos recursos de Dios. Si no nos apropiamos en nosotros, que no lo aprendemos secretamente, fracasaremos pues en luchar en las tensiones de la vida. El cristiano tiene en su interior todo el poder que necesita para responder adecuadamente a las demandas de la vida. Pero es cuestión de que nosotros entremos en esa relación íntima con Dios para podernos llenarnos de Él, que puedan salir. Por eso es que este principio Cristo nos los enseña en el capítulo 15 de Juan, en donde nos dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos o las ramas. Una rama es buena si solo lleva fruto. De otra manera, pues es echada al fuego para ser quemada. La rama no lleva fruto por su propio esfuerzo, sino que se nutre de la vid, ¿verdad? De la vid. En Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando el cristiano pues mantiene una relación continua de comunión con Cristo, el poder de Dios está allí para ayudarlo y superar pues todos los obstáculos que se nos presentan en la vida. Entonces el poder infalible de Dios, pues esto nos debe motivar también a vivir una vida en contentamiento. Y el tercer recurso que también Pablo nos habla para poder vivir en contentamiento es la promesa pues inmutable de Dios. Pablo le agradece a la iglesia de Filipo por su regalo generoso y compara esa ofrenda que le dieron con tres cosas conocidas que les permite pues ilustrar lo bueno que hicieron levantando esa ofrenda para darle a Pablo. En primer lugar, lo compara con un árbol que florece. La palabra revivido, que habla Pablo aquí, lleva la idea pues de que en sí es de una planta o un árbol que está floreciendo, ¿verdad? A menudo, cada uno de nosotros pasamos por diversos inviernos en nuestra vida, ¿verdad? Momentos difíciles, momentos en que sentimos que nos están aprisionando, que nos están apagando, que las circunstancias de la vida nos están ahorcando, ¿no? Pero después
de esa primavera, perdón, de ese invierno, viene pues la primavera. Y no es que tengamos una nueva vida, la tenemos, es una vida que ya la tenemos, pero sino que ahora la tenemos en un estado de bendición, ¿verdad? O sea, que las circunstancias cambiaron. Para que esto haya sucedido, no significa pues de que tú hayas sido arrancado y te hayas ido a otro lugar, no. Las circunstancias son las que cambiaron, no las circunstancias. Pero la diferencia está en que tú las pudiste enfrentar. ¿Por qué? Porque tienes una nueva vida interior que se ha llenado de ti, que está en ti. Y eso te va a permitir pues ver la vida diferente para enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. Pablo también menciona de que esta ofrenda es una inversión. Pablo consideró pues que la dádiva que recibió de parte de los filipenses lo consideró como una inversión que les pagaría grandes dividendos a los filipenses. O sea, una ofrenda particular, y esta ofrenda particular, pues, o sea, particular tiene que ver con comunión, eso implica comunión, o sea, nos habla de una comunión. Entonces, esta ofrenda que fue dada a Pablo, a Pablo, esa ofrenda particular, que cuando se habla de particulares, de tener una comunión, cuando hay una comunión, pues hay un diálogo entre lo que tú dices y el otro que te contesta, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de resaltar aquí, que es esta ofrenda que es particular porque implica una comunión, o sea, como que es un sistema excelente en donde tú das y recibes, ¿no? La iglesia estaba dando cosas materiales a Pablo y él recibió a cambio, o la iglesia recibió a cambio, bendiciones espirituales. El Señor pues lleva las cuentas y nunca fallará pues en pagar un solo dividendo espiritual. La iglesia que falla pues en compartir materialmente con otros es una iglesia pobre de verdad. Siempre tenemos que tener la oportunidad de poder servir a los demás. Hoy, como consecuencia de toda esta pandemia, como iglesia nos hemos visto tremendamente afectados en cuanto a los ingresos de la iglesia, pero hemos tenido la oportunidad también de poder llevar ayuda a las personas que lo necesitaban. Y es que realmente, pues, cuando nosotros compartimos lo que damos, pues simplemente mostramos la riqueza que Dios nos da. Y aquella iglesia que realmente no da, no comparte los bienes materiales, realmente es una iglesia pobre. Y nosotros somos la iglesia del Señor y somos una iglesia rica. Entonces, pues consideremos como que es una inversión, ¿verdad? Nosotros damos y el Señor es el que se va a encargar. Nosotros damos y también recibiremos las cosas de parte del Señor. Por otro lado, Pablo también dice que esa ofrenda es un sacrificio. Pablo consideró la ofrenda de los filipenses como un sacrificio espiritual. Y este sacrificio espiritual estaba puesto en el altar para la gloria de Dios, ¿no? Y es que cuando uno revisa las Escrituras nos damos cuenta de que hay muchos sacrificios espirituales que como cristianos tenemos que hacerlo. Por ejemplo, nosotros debemos rendir nuestros cuerpos como sacrificios espirituales, como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, nos dice, ¿no? En Romanos 12,
del 1 al 2. Pero también nos dice que debemos presentarnos como un sacrificio de alabanza, o sea, es decir, como fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces tenemos que también expresar, dar a manifestar el nombre, el sacrificio de Cristo. También nos dice que las buenas obras es un sacrificio. ¿Por qué? Porque, o sea, nos va a demandar tiempo, nos va a demandar dinero, pero es un sacrificio. Te vas a tener de comprarte algo o darte un gusto de algo. Es algo que tienes que sacrificar. Y también, pues, el hecho de ganar almas perdidas también implica un sacrificio, porque tienes que transmitir, tienes que darte un tiempo para transmitir el mensaje de salvación. Entonces, en la Biblia todo el tiempo nos habla de que debe haber un sacrificio. Entonces, esto nos hace ver que Pablo mira pues a los creyentes de Filipo como sacerdotes, dando su ofrenda como sacrificio al Señor. Entonces, cada vez que los filipenses daban su ofrenda para Pablo, Pablo los miraba como un sacerdote que presentaban pues su sacrificio para el Señor. Y más aún si todavía lo consideramos dentro del contexto de Malaquías, en el capítulo 1, de los versos del 6 al 14, pues tenemos que tomar en cuenta que pues todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo, o todo lo que al Señor le presentemos tenemos que darle lo mejor de nosotros, ¿no? Ahora bien, Pablo, esta dádiva que recibió y que había venido de Filipos, no solamente lo mira así Pablo, sino que Pablo va más allá, y ve que esa dádiva que recibió, la vio venir del cielo para suplir sus necesidades. O sea, la confianza de Pablo estaba en el Señor. Si bien es cierto, los filipenses le dieron a Pablo, pero Pablo miró que Dios es el que estaba actuando en favor de él, pero utilizó ¿a quiénes? A los filipenses. Ahora, bien, con esta visión que tiene Pablo, de que mira al Señor, como que Dios está tocando el corazón de los filipenses para que le pueda llegar la ofrenda a él. Entonces él expresa los versos del 18 al 19, en donde hay un contraste bien interesante que si lo podemos parafrasear, lo vamos a entender mejor. Mire, si parafraseamos estos dos versículos, podríamos decirlo de esta manera, que Pablo les estaba diciendo: vosotros suplisteis mi necesidad, Dios va a suplir la suya. Vosotros suplisteis una necesidad que yo tenía, pero mi Dios suplirá todas las necesidades vuestras. Vosotros me disteis en vuestra pobreza, mas Dios suplirá vuestras necesidades de sus riquezas en gloria. Tremendo paráfrasis en donde podemos ver cómo Pablo miraba esta ofrenda recibida de parte de los filipenses, que incluso los filipenses, quizás muchas veces movidos por sus emociones o querían dar, pero no se daban cuenta de la tremenda bendición que ellos iban a recibir. Tremendo, ¿verdad? Ahora bien, por otra parte, tenemos que considerar que Dios no ha prometido suplir pues todas nuestras necesidades o deseos codiciosos. ¿Por qué? Porque a un hijo no se le da todo lo que quiere, sino lo que necesita, ¿verdad? Cuando un cristiano está dentro de la voluntad de Dios, sirviendo para la gloria de Dios, entonces ahí Dios va a actuar para suplir sus necesidades. Nuestra confianza puede estar y está en Dios. Puede haber pandemias y todo lo que ustedes quieran, pero cuando uno sirve al Señor, Dios se encarga de suplir las necesidades. El contentamiento viene
de los recursos adecuados. ¿Cómo tendremos contentamiento? Cuando nuestros recursos son la provisión de Dios. La providencia de Dios. O sea, saber que Dios tiene el control, que Dios está actuando continuamente. Cuando tú entiendes esto, tiene que darte contentamiento. Cuando tú entiendes el poder de Dios para suplir esa necesidad o suplir o avanzar o salir de esa situación en la que te encuentras, eso tiene que darte contentamiento. Y también tiene que darte contentamiento las promesas de Dios. Estos recursos fueron los que capacitaron a Pablo para hacer frente a cada una de las exigencias de su vida. Y también te pueden capacitar a ti y a mí para poder sobrellevar cada una de las diversas circunstancias de la vida. Recordemos, no te olvides la providencia de Dios, el poder de Dios y también las promesas de Dios. Yo no sé cuánto de este mensaje te ha podido tocar, pero aprendamos a vivir en contentamiento. Dios muchas veces puede tocar tu corazón para ayudar a alguien, para ofrendar. Y recuerda esto. Ponte a pensar en lo que hemos parafraseado en los versos del 18 y el 19. Lo vamos a repetir porque quiero que medites sobre eso. Pablo les decía, ustedes me han dado, ¿verdad? Miren lo que les estaba diciendo. Vosotros supliste mi necesidad, pero Dios va a suplir la tuya. Vosotros suplisteis una necesidad que yo tenía, una, pero Dios va a suplir todas las vuestras. Vosotros me disteis en tu pobreza, te costó, hiciste un sacrificio, pero más Dios va a suplir todas vuestras necesidades según las riquezas en gloria. Según las riquezas en gloria de Cristo. Hay muchos que de repente pueden estar pensando de que si tú das económicamente también Dios te va a dar. No, tienes que ver desde el punto de vista mucho más amplio. De repente puedes tener una buena situación económica. Y si tú estás dando, pero sabes, Dios te va a dar justamente esa parte que te está faltando, esa parte espiritual en donde tal vez pueda tocar la vida de tus hijos, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, y puedan convertirse al Señor. Y eso no tiene precio. O tal vez estás dando en tu escasez y el Señor te va a multiplicar. Pero nunca des con el ánimo de poder dar y recibir. Confía en la providencia de Dios, en el poder de Dios y las promesas de Dios. Hermano, ha sido un tiempo maravilloso el de poder estar todos estos viernes aprendiendo del libro de Filipenses. Pues bien, ya que estamos todos los viernes aquí, pues les anuncio de que desde el próximo viernes vamos a tocar un nuevo libro. Y ahora vamos a aprender a vivir debajo del sol. O sea, vamos a tocar el libro de Eclesiastés. Los invito, pues todos los viernes a las 8 de la noche para aprender otro libro, Eclesiastés. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias por su sintonía y que siga Dios bendiciendo sus vidas. Hasta la próxima.